empezamos la semana pasada a hablar un poco acerca de la última semana de Jesús, ¿no? De las enseñanzas que él dio, de los momentos que tuvo en esta semana previa a su crucifixión. Y esta semana, uno de esos momentos claves es la oración. La oración que Jesús hace finalizando la tarde del día en que fue capturado y fue llevado a la cruz. Es una oración de intercesión que Jesucristo hace por sus discípulos, ¿sí? Una oración de intercesión que hace por sus discípulos, los que están con Él en ese momento, pero también por los que han de venir, por la palabra que se ha de predicar, es decir, por todos nosotros. Pensemos un momento, cuando nosotros hacemos una oración de intercesión, ¿por qué cosas oramos? Cuando oramos por alguien, normalmente oramos por lo que sabemos que es más importante para esa persona, por la necesidad tal vez más sentida o más urgente en ese momento. Entonces, el hecho de que Jesucristo haga una oración de intercesión por nosotros, pues lo hace absolutamente relevante, y más sabiendo que es prácticamente de las últimas cosas que Él hace antes de entregar su vida en la cruz. Entonces, en esta oración es bien bonita porque encontramos algunos aspectos que caracterizan, ¿cierto? Él dice, hago esta oración por mis discípulos, y dice muchas características que hacen referencia o que tenemos que tener cualquiera de nosotros que nos consideremos discípulos de Jesucristo. Estos son los aspectos que se deben manifestar en nuestra vida. Y luego hace una serie de peticiones de aquellas cosas que son más relevantes y más importantes para nosotros en nuestro diario caminar. Entonces, ponerle mucha atención a esta oración de Jesucristo, pues es muy relevante porque nos da ánimo, nos da fuerzas para nuestro caminar cotidiano, y también nos permite estar confiados en que nuestro Señor está intercediendo por nosotros, y en aquellas cosas que son más difíciles, el Señor se está moviendo allí en nosotros. Entonces, me imagino que ya saben, vamos a Juan capítulo 17, donde encontramos esta oración de Jesucristo por los discípulos. Vamos a ver el versículo 1 primeramente. Juan 17, 1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es el inicio de la oración. ¿Qué hace Jesucristo? ¿Cómo ora? Levanta su mirada, Padre, y empieza a hablar con su papá. Una de las cosas que más deben llamar nuestra atención respecto de la vida de Jesucristo, a quien nosotros debemos imitar en todo, es justamente su vida de oración. Es fascinante porque en todos los evangelios constantemente vemos a Jesús orando. Yo quiero que miremos algunos versículos que nos muestran su cotidianidad. Marcos 1:35. Igual dejamos ahí una tirita en nuestra Biblia, en Juan 17, porque vamos a seguir estudiando Juan 17. Pero miremos, Marcos 1:35. ¿Cuál era la costumbre de Jesús por la mañana? Mira lo que dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Antes de que saliera el sol, siendo aún oscuro, antes de que empezara el día con todos sus quehaceres, Él se tomaba un tiempo aparte para estar con su Padre, para estar en oración. Lo que nosotros llamamos el devocional, ese encuentro diario todas las mañanas allí en la presencia de Dios. Pero Jesús también oraba cuando, no se confiesen, pero les hago la pregunta: cuando usted está muy cansado, ¿ora?
A veces estoy muy cansado. Tengo muchas cosas por hacer hoy, Señor. Encomiendo mi día en tus manos y amén. ¿Cierto? Y por la noche mucho menos, si acaso, gracias por este día, Señor. Amén. Pero mire lo que Jesucristo hacía. Mateo 14, 23. Después de que ha estado todo un día predicando, sanando, multiplicando peces y panes, y bueno, ha estado todo el día desde muy temprano con la gente en constante actividad. Agarra a sus discípulos, ya cuando despide la gente, agarra a los discípulos, los manda en un barco y les dice: acuéstense a dormir, descansen. Nos vemos mañana a la otra orilla. Y dice, versículo 23, despedida la multitud, ¿se fue a dormir? No. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, cansado, después de un día tenaz de estar sirviendo, de estar moviéndose. Se tomaba su tiempo para ir. ¿Cuál era el descanso del Señor? ¿Cuál era el refrigerio de Él? Estar en la presencia del Padre. Ahora preguntémonos nosotros, ¿nuestro refrigerio es venir a la presencia de Dios? Estoy muy cansado, Señor, como para hablar contigo. Nos acostamos y nos desconectamos del mundo. ¿Sí? Lucas 6, del 12 al 14. Yo sé que algunos, cuando tomamos una decisión importante, clamamos al Señor: danos sabiduría, danos dirección. Pero muchas veces sencillamente vamos haciendo conforme lo que a mí me parece. Yo ya soy preparado en esto, yo soy profesional en esto, yo ya sé cómo resolver este asunto, yo ya soy grandecito, yo sé qué debo hacer acá. Y vamos andando. Pero Jesucristo nos da ejemplo de que Él buscaba la dirección de Dios para tomar sus decisiones, y nada hacía sin que el Padre revelara su voluntad. Un ejemplo lo vemos en Lucas 6, del 12 al 14. Mentiras, ¿cuál les dije? Así ese. Lucas 6, del 12 al 14. En aquellos días Él fue al monte a orar, y oró un ratico nada más. Pasó la noche orando a Dios, toda la noche orando a Dios. Pero al otro día es un día muy importante, muy decisivo. Necesito estar descansado. Mi descanso es estar en la presencia del Señor. Pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Era la decisión. Tenía 120 discípulos y tenía que elegir dentro de esos a 12. ¿Cómo tomó la decisión? En la presencia del Padre, bajo la dirección del Padre. Entonces, que nosotros tomemos esto como ejemplo también, ¿no? De caramba, necesitamos orar en todo momento, en todo lugar, por toda situación. Papá, muéstrame. Papá, ilumíname. Revélame a través de tu palabra qué dices tú de este tema. Permíteme indagar allí en tu palabra y descubrir qué es lo que tú quieres que yo haga, cómo quieres que enfrente esta situación. Jesucristo oró en su momento más difícil. Y esto tal vez a veces es como lo más común, ¿no? Por lo que más ora la gente. Estoy en dificultad, ayúdame. Y Jesucristo nos da ejemplo también de esto. Allí en Lucas 22, versículo 39 al 41. Después de que hace esta oración de intercesión, agarra a sus discípulos y se va con ellos para el monte, y allí hace la oración donde sabemos que dice que suda gotas de sangre de la angustia, ¿cierto?, de la situación que le venía ya, y era recibir el juicio del Padre allí en la cruz, dando su vida por nuestros pecados. Y dice, pero mira lo que dice, que me gusta, ¿no? Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Irse al monte de los olivos a orar. Allá tenía su tiempo con Dios Padre, igual junto a sus discípulos también. Y sus discípulos también lo siguieron. Versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y yo quiero hacer aquí una pausa. ¿Usted alguna vez ha entrado en tentación? Tampoco se confiesen así tan...
Todos los días, pero no se confiesen tan... ¿Saben por qué? ¿Saben por qué caen todos los días? Porque le falta oración. Miren lo que dice aquí el pasaje. Orad que no entréis en tentación. En otro pasaje dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué necesitamos nosotros? Orar. Necesitamos orar. Constantemente somos tentados, seducidos a caer en las trampas del mundo, de Satanás, de nuestra propia naturaleza carnal. ¿Y cómo podemos vencer? En la intimidad con el Padre, allí en oración. Entonces, y es un mandato que Jesucristo nos da a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. Cuando los discípulos le preguntan, enséñanos a orar, ¿cuál es una de las cosas que pedimos los unos por los otros? No, y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Es una oración que espero que todos ustedes estén haciendo por todos nosotros, ¿no? Yo incluido allí en las oraciones. Que ninguno de nosotros caigamos en la tentación, que ninguno de nosotros caigamos en las trampas del enemigo. Necesitamos estar orando constantemente. Continúa versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Y conocemos la oración que sigue, ¿no? Una oración de angustia, de Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué estaba clamando Jesucristo allí en esta oración? Papá, yo sé que para esto he venido al mundo, pero es que es muy duro. En mi naturaleza humana yo no quisiera pasar esto. A esto he venido al mundo. ¿Es tu voluntad que yo vaya mañana a la cruz? No se haga como yo pudiera querer en mi carne, sino hágase conforme a tu voluntad. Y hace una oración allí sabiendo lo que le viene, lo que representa cargar el pecado de toda la humanidad en su propio cuerpo y recibir el juicio de Dios, la ira de Dios allí en la cruz. Pero me encanta, ¿qué es lo que está haciendo Jesús en este momento? Padre, vengo a ti. Está en la presencia del Señor, fortaleciéndose en el Señor, rindiendo su voluntad al Padre. ¿Qué tanto nosotros venimos a Dios cuando estamos siendo tentados a hacer nuestra voluntad en algún área? ¿Qué tanto venimos al Padre a decirle, Señor, yo quiero hacer esto y esto y esto, pero dame claridad de cuál es tu voluntad? ¿Qué dices tú en tu palabra? Y no sea lo que yo quiero, lo que yo tengo ganas, lo que anhelo desde mi corazón, sino que sea lo que tú me dices en tu preciosa palabra. Fortaléceme, Padre, para poder hacerlo conforme lo que tú mandas. Eso es lo que el Señor nos da ejemplo, de que oremos. Jesucristo me encanta, ¿no? Que totalmente consecuente lo que dice con lo que hace. Orad sin cesar. Y Jesucristo oraba todo el tiempo, en todo lugar, ante toda circunstancia, orando, intercediendo por los demás. Que nosotros tomemos este ejemplo de nuestro Señor y digamos de verdad, caramba, yo necesito orar más. Necesitamos orar más. Jesucristo, ¿cómo oraba? Aquí en este momento nos dice con la mirada clavada en el Padre. ¿Qué quiere decir eso? Sin distracciones, estaba concentrado. Estoy aquí contigo, en tu presencia, papá. Ahora yo les hago esta pregunta, porque es absolutamente indispensable. Cuando nosotros oramos no es hablar por hablar, ni es mandarle un correo a alguien que está lejano y distante. El Señor está en todas partes y somos llamados a hablar con Él con confianza, con amor, con entrega, con reverencia. Cuando tú oras, sabes que Dios está presente en ese lugar. Y tu actitud es consecuente con que estás delante del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Porque mire que ahí leíamos que Jesucristo se fue lejos y ¿qué hizo? Se puso de rodillas y empezó a hablar con el Padre. Una actitud hermosa que a veces a nosotros se nos pasa y por eso nuestras oraciones a veces no pasan del techo. Porque llegamos como voy a orar y Señor, gracias por el día. Y repetimos una lista de cosas que tenemos ahí en mente, pero no hay conexión con Dios. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Oye, necesitas estar en contacto con el Padre, en conexión con Dios, en su presencia. Que si estás en su presencia y hagas clames como dice el salmista. Señor, soy como el siervo que estoy desesperado por tu presencia. Así como el siervo en el desierto desesperado por el agua. Señor, te necesito. Señor, me presentaré delante de ti y esperaré. Pero no es que, Señor, vine, ya te dije esto, no sentí tu presencia. Bueno, ahí te dejo el mensaje. Nos hablamos después, chao. Que a veces así parece que fueran las oraciones. Como con afán. Que tengamos esa actitud a la hora de orar como Jesucristo nos da ejemplo en muchos de sus pasajes cuando Él oraba. Entonces, tu vida de oración, tal vez alguno aquí diga, no, mi vida de oración es la maravilla, ¿cierto? Probablemente no. Tu vida de oración nunca es suficiente, ¿sí? Si algo se puede llevar esta mañana de aquí, es el hecho de que necesitas orar más. Pero yo oro un montón. Puedes orar más, puedes mejorar tu intimidad con el Señor, puedes mejorar tu actitud de reverencia, de atención a que Él está presente. Necesitamos separar esos espacios, esos lugares para encontrarnos con el Señor. Y de ninguna manera sacar excusas de que es que estoy muy cansado, que es que el día que tengo va a ser muy largo. Porque ¿qué hacía Jesús? Se levantaba antes de que saliera el sol, 4 de la mañana, 5 de la mañana, dependiendo también de la época en que estemos, ¿no? Pero cuando terminaba su jornada, allí estaba. En todo momento y en toda circunstancia, ahí. Entonces, es independiente de si te sientes bien o no te sientes bien. En todo momento es cuando más necesitas la presencia del Señor. Volvamos a Juan 17, pero miremos a partir del capítulo 6, que es cuando realmente empieza ya su oración de intercesión. Juan 17, versículo 6. Leamos atentamente hasta el 10. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Allá. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Es que lo dice 2 veces. Así de importante es. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 19 dice, ruego por ellos. Mire que aquí seguimos aprendiendo algo más acerca de la oración, y es que la palabra usada aquí, ruego, en otros lugares del Nuevo Testamento se traduce como petición, como pedir a Dios, como orar, como suplicar, ¿cierto? Tiene esas diferentes traducciones, pero implica una petición, ¿sí? Y sus respectivos sinónimos. Esa palabra que se utiliza aquí es la palabra griega erotao. Pero póngale cuidado porque es tan importante.
Y cuando uno lee la Biblia, pues debe entenderlo de esa manera. Ojalá uno pudiera entender el griego y leerlo así, pero bueno, para eso estamos acá. Y lo que quiere decir esta palabra erotao, cuando Jesús ruega al Padre, es que el que pide está en terreno de igualdad o familiaridad con la persona a la cual le pide. Es decir, yo soy un rey y le estoy pidiendo a otro rey. Estamos de rey a rey, hablándonos de igualdad, de tú a tú, ¿cierto? Y entonces, siempre que se utiliza en el contexto de que es Jesús el que pide al Padre, el que ruega al Padre, siempre es esta palabra erotao. Siempre es cuando Jesucristo mismo dice, y ustedes me dicen, y yo rogaré al Padre, y yo rogaré al Padre. Él se está poniendo en un nivel de igualdad con el Padre. Así que los judíos que estaban en ese entonces, cuando Jesús hablaba de erotao al Padre, a Jehová, ellos de una vez decían, por eso los fariseos les daba tanta piedra, todo esto, porque se ponía en condición de igualdad con Dios. Pero cuando la Biblia habla, o cuando Dios en la Biblia habla de que somos los hombres los que pedimos a Dios, los que oramos a Dios, la palabra que utiliza siempre es otra, y es aiteo, ¿sí? Y esta palabra revela que la petición es hecha por uno que está en una posición inferior de a quien hace la petición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el siervo le pide al rey, un hijo le pide a su padre, los hombres le piden a Dios. Entonces esto nos enseña pues dos cosas, ¿no? Uno, la confirmación de que Jesús es Dios, la igualdad de nivel, ¿cierto? Pero también nos enseña la actitud de reverencia que debemos tener nosotros cuando hablamos con Dios. No estamos de tú a tú. Aunque Dios nos haya hecho sus hijos, no somos sus iguales. Yo he escuchado gente a través de los años que, entre otros, a Jesucristo le dicen chuchito, que es de cariño, que es que él y yo somos panas, somos amigos. De ninguna manera. El hecho de que Jesucristo nos llame sus amigos no quiere decir que seamos sus iguales. El hecho de que seamos hijos de Dios de ninguna manera es equiparable a que somos sus iguales. Somos hijos de Dios por adopción, pero no nos convertimos en dioses. Entonces, necesitamos entender nuestra posición. Estamos hablando, ciertamente Jesucristo se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo y yendo hasta la muerte, pero también Dios lo exaltó hasta lo sumo, entregándole toda potestad, haciéndolo Rey de reyes y Señor de señores. Y si yo bien por la gracia de Dios ahora soy salvo y tengo el Espíritu Santo y soy llamado hijo de Dios, de ninguna manera estoy al nivel de Dios. Y si yo alabo al Señor, me quedo demasiado corto en lo que puedo expresar en mis palabras en adoración a Dios. Entonces, también cuando oremos, entendámoslo. Yo le estoy hablando a Dios, al Creador del universo, que por la obra de Jesucristo tengo el privilegio de entrar a su presencia sin ninguna restricción, sin ninguna condición, porque Jesucristo destruyó el acta de decretos que había contra nosotros. Rompió la cortina que nos separaba de Dios. Pero vengamos delante de Dios con temor, con respeto, con reverencia, entendiendo nuestra posición y clamando a Él desde nuestra realidad, desde su realidad majestuosa, el todo soberano, el Altísimo. Entonces, acerquémonos a Dios, sí con amor, sí con confianza, porque el Padre ha hecho todo para que podamos venir a Él, pero con reverencia, con respeto, ¿sí?
Entonces, Jesús ora, ¿por quiénes? Por sus discípulos. Entonces Jesús habla de tú a tú con el Padre, ¿no? Y dice, ruego por ellos. Dice, no ruego por el mundo, no ruego por los que están ahí en el mundo, sino ruego por mis discípulos, por los que me diste, eran tuyos y tú los pusiste en mi mano ahora por tu gracia, por medio de la obra de Jesucristo, somos discípulos de Él. Y entonces hace una distinción, ¿no? Porque claramente el pasaje está diciendo, no por los del mundo. Mis discípulos son distintos a la gente del mundo. Y entonces, ¿qué hace la gente del mundo? ¿Qué cosas buscan? Las cosas del mundo. Pero los que somos de Dios, ¿qué cosas buscamos? Las cosas de Dios. Y lo dice la palabra, ¿no? Los que son guiados por el Espíritu de Dios buscan las cosas de Dios. Los que no, buscan las cosas de este mundo, piensan en las cosas de la carne. Los que son de este mundo aman a las cosas de este mundo, siguen la corriente de este mundo. Pero los que somos de Dios no amamos el mundo ni nada de lo que en él hay. No buscamos las cosas del mundo, aborrecemos las corrientes de este mundo y seguimos diligentemente la palabra de Dios. Claramente se marca una diferencia. En la medida en que nosotros más caminamos con Dios, que más lo conocemos a la luz de las Escrituras, más diferentes nos vamos haciendo de la gente del mundo. Tiene que marcarse cada vez más la distancia entre nosotros y los del mundo, en la manera como nosotros hablamos, la manera como nos comportamos, la manera como nosotros pensamos de las situaciones. Tiene que ser cada día un pensamiento, una palabra, una actitud más parecida a Jesús y más diferente de la gente en el mundo. Entonces valdría la pregunta, ¿cómo estoy yo? ¿Claramente me diferencio de los demás? ¿O más bien todo lo contrario, me camuflo con una facilidad en medio de la sociedad? ¿Me comporto igualito a todos los demás? Es más, si les digo que soy cristiano van a decir, ¿de verdad? Porque me pasa, ¿no? Con algunos dicen, ¿de verdad usted es cristiano? Nunca me lo hubiera imaginado. ¿Sí? Que no nos pase una cosa de esa. Y si a alguno le ha pasado, bueno, es cuestión de analizarnos, ¿no? Debemos marcar la diferencia. Debemos asegurarnos de ser luz en medio de las tinieblas. No que estemos en igualdad de oscuridad que todos los demás. Entonces, para que no quede duda de a qué personas o por qué personas es que Jesús está orando, intercediendo, el versículo 20 lo complementa, ¿no? Saltemos hasta el 20 y dice, mas no ruego solamente por estos, supongamos que lo está señalando, no ruego solamente por estos 12 que están aquí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos. Es decir, la sucesión de personas que ha venido después de la venida de Jesucristo, contados nosotros, que hemos creído en Él por la palabra que ha sido predicada, por el mensaje del Evangelio. Entonces, en esta oración de Jesús, que es por nosotros, como la tenemos que entender, Jesús hace una breve descripción de los aspectos fundamentales que debe tener, que se deben ver en uno de estos que él dice, estos son mis discípulos. Mire, estas son las características claves que hay en los que son mis discípulos. Entonces, vale la pena que a la luz de estas declaraciones casi finales de Jesucristo respecto de nosotros, respecto a nuestra identidad, pues le pongamos atención y nos miremos, vea, uy, yo sí estoy súper bien en todas estas características, gracias Señor por lo que has hecho en mí. O que digamos, tengo que hacer aquí un ajuste, tengo que mejorar en esto. Varias características, versículo 6. Bueno, yo les pongo subtítulo que les puse, han recibido, los que somos discípulos, hemos recibido y guardado su palabra. Jesús dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre.
Y esto es muy relevante. Jesús da a conocer al Padre. Jesús es la revelación perfecta de la naturaleza y el carácter de Dios. Por eso Jesucristo hace declaraciones como la que encontramos en Juan 14:9. Si alguno la quiere buscar, yo la leo aquí simplemente. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Declaraciones muy reveladoras. Juan 12:45. El que me ve, ve al que me envió. Colosenses 1:15. La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Jesús, nosotros lo entendemos con claridad, es el camino al Padre. Nadie más viene al Padre sino por Él. La única manera de conocer, de acceder al Padre, ¿cuál es? A través de Jesucristo. Y entonces eso tenemos que entenderlo nosotros. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Yo te he dado a conocer, papá. Yo te he mostrado para que los demás te conozcan. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3, ahí atrasito. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la intención de toda la venida de Jesucristo? Que podamos venir y conocer al Padre, ser reconciliados con Dios. Entonces vale la aclaración. ¿Conocemos al Padre? Y esto lo estamos estudiando, lo estudiamos en el material de crecimiento, ¿no? El primer taller es justamente ese, conocer a Dios. Porque es que es absolutamente necesario que conozcamos a Dios Padre tal y como Él se revela en las Escrituras, tal y como Jesús lo dio a conocer. Porque todo el mundo, incluyendo nosotros, nos hacemos una idea de quién es Dios. Para mí Dios es esto, para mí Dios es esto otro. Pero espéreme, ¿ese es realmente el Dios de las Escrituras? ¿O es un Dios que yo me he inventado, producto de mi imaginación, de mis deseos y mis creencias? Entonces Jesucristo aquí dice, yo te he dado a conocer. Y nosotros tenemos que poner mucha atención en conocer a Dios tal y como Él se presenta en las Escrituras. Una pregunta que debemos hacernos cuando estamos allí leyendo la palabra es, ¿qué conozco de Dios a través de esto que estoy leyendo? ¿Qué se está revelando con la lectura que estoy teniendo yo hoy de estos pasajes? Papá, conozco que tú eres esto y esto. Jesús, conozco que tú eres esto. Espíritu Santo, entiendo esto. Que conozcamos intensamente a Dios Padre. ¿De qué dice Dios que debemos estar orgullosos? Jeremías 9, 23 y 24. De que lo conocemos y que lo entendemos. Entonces, Jesús se revela al Padre, se revela como camino para ir al Padre. Y Él dice ahí mismo, ¿no? En ese plan de que lo conozcamos, versículo 8, donde estamos en Juan 17. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Ahí el versículo 7. Han guardado tu palabra. ¿Cómo dio a conocer Jesús al Padre? A través de sus palabras, a través de su vida misma, que la encontramos reflejada, escrita allí en su palabra. Las palabras que me diste se las di y ellos las recibieron. ¿Qué quiere decir recibir la palabra de Dios? Está hablando del acto de fe, de creerlas. Fueron expuestos, escucharon la palabra y dijeron, creo esa palabra. Entonces creyeron la palabra y la guardaron. ¿Qué quiere decir guardar la palabra de Dios? No es meter la Biblia en un cajón, echarle llave y decir, está bien guardada la palabra de Dios, ¿cierto? No, guardar la palabra de Dios es hacer mía las verdades que leo en la Biblia y obedecerlas. Eso es guardar la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesucristo pues, nos habla en este aspecto que nos identifica como sus discípulos, ¿cierto? Y yo lo ponía, han recibido y guardado tu palabra. Entonces es entender que el elemento clave de la salvación
Es por gracia, pero es por medio de la fe, una fe que Dios nos ha dado. Y entonces toda persona, cualquiera que se ha de llamar discípulo de Jesús, tiene que haber escuchado el mensaje del Evangelio y tiene que haber creído en él. ¿Con qué clase de fe? Con una fe consecuente, porque justamente aquí, como lo dice, han guardado tu palabra. El que cree en Dios, el que cree en Jesucristo, el que lo ha hecho el Señor de su vida y Salvador, es una persona que ahora obra consecuentemente con lo que dice. Yo ahora vivo para conocerte y para poner en práctica todas las verdades que tú me enseñas. Entonces, esa es la verdad. Nosotros necesitamos, nadie puede ser discípulo de Jesús a menos que haya creído la palabra de Dios y la esté obedeciendo. ¿A qué es que yo no la obedezco? Porque es que esto es bien importante. ¿Usted obedece todo el consejo de Dios o solamente las partes que le llaman la atención? Porque si usted es selectivo a la hora de obedecer, usted no está obedeciendo a Dios, usted se está obedeciendo a sí mismo. Usted es el que determina qué cosas sí y qué cosas no. Usted es su propio dueño. Pero si usted ha rendido su vida a Jesús y Él es el dueño de su vida, entonces todo lo que Él dice, usted dice, sí, Señor. ¿Qué es que esto es más difícil? Ayúdame, Señor. ¿Qué es que no quiero? Ayúdame, Señor, porque no quiero, pero sé que tengo que hacerlo. Sometidos a Él. Jesús habló las palabras del Padre. De manera específica el mensaje del Evangelio también. Mateo 4:23. Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hizo Jesucristo? Predicaba la palabra de Dios. ¿Qué hicieron los apóstoles? Predicaron la palabra de Dios. ¿Qué hicieron los discípulos después de los apóstoles? Hechos capítulo 8 versículo 4 dice: los que fueron esparcidos, hablando de los discípulos que conocieron de Jesús y vino la persecución justamente porque estaban predicando la palabra de Dios y tuvieron que huir a otras ciudades. Dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes guardando silencio para que no los volvieran a perseguir. No, así no dice, ¿no? Dice, iban por todas partes anunciando el Evangelio. De allá me echaron y me van a matar por predicar el Evangelio. Pues a donde llego voy a seguir predicando el Evangelio. Y si de aquí me vuelven a echar y vuelven a intentar matarme, pues me voy para otro lado y allá seguiré predicando el Evangelio. ¿Qué hizo Jesús? Predicar la palabra, anunciar la palabra de Dios, anunciar el mensaje de salvación. Y es algo que caracteriza también a los discípulos. Necesitamos nosotros anunciar la palabra de Dios. A tiempo y fuera de tiempo. En todas partes, en todo tiempo. Es lo que tenemos que hacer. Hechos 2, versículo 41 nos da muestra de estos discípulos, de las características. Hechos 2:41, miren lo que dice. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? Que estamos leyendo en Juan 17. Oyeron la palabra y la recibieron, ¿cierto? Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí está hablando después de que Jesucristo se fue al cielo y en la primera prédica que hace Pedro públicamente. ¿Qué hizo Pedro? Predicó la palabra. ¿Cómo se convirtieron 3,000 personas en discípulos de Jesucristo? Escucharon la palabra y la recibieron y creyeron en esa palabra. Tal fue la manera que creyeron que fueron bautizados, dieron un compromiso, un testimonio público de su compromiso que hacían de: yo ahora muero a mi antigua manera de vivir y ahora vivo para Jesús. Una nueva vida para Jesús. Versículo 42, ¿qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios.
Escucharon la palabra de Dios. ¿Qué caracteriza a un discípulo de Jesucristo? Escucha la palabra de Dios, persevera en la palabra de Dios, guarda y obedece la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, predica la palabra de Dios. ¿Cuál tiene que ser entonces nuestro compromiso personal y como iglesia? Nuestro compromiso tiene que ser con la palabra de Dios. Porque a través de ella es que conocemos a Dios. A través de ella es que podemos orar conforme a la voluntad de Dios. A través de ella es que podemos ser renovados en nuestra manera de pensar y de comportarnos. Entonces, necesitamos comprometernos con la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo es su tiempo con la palabra de Dios? Y tampoco les pido aquí que se confiesen, ¿sí? Usted lee la Biblia y listo, no me se confiese. ¿Cómo se convierte en vida la palabra de Dios en nosotros? Dice la palabra que es más cortante que una espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma allí, ¿cierto? Que deja su fruto, que es buena para redarguir, enseñar, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo es nuestro encuentro con la palabra? ¿Cómo llegamos a que nos perfeccione y nos moldee? Usted no puede simplemente decir la leí. La leí sería el efecto que me agarro un pedazo de comida, lo meto a la boca, no lo mastico, lo paso entero y así mismo como entró, así mismo salió derechito, inmediatamente. Eso es leer la palabra. Necesitamos, cuando usted se mete un bocado a la boca, ¿qué hace? Lo mastica un rato, ¿no? Y si es un pedazo de carne duro, ¿cómo hace? 32 veces si es un pedazo normalito. Si es un pedazo duro ahí dándole al pedazo de suela, ¿cierto? Uno se mete un pedazo de chocolate, de algún dulce, de algo que sea deleitoso a su paladar, una fruta. ¿Usted qué hace? Lo disfruta, ¿cierto? En su paladar, disfruta en su lengua ese bocado, se deleita en él, lo mastica, luego baja y tiene un proceso digestivo donde el cuerpo extrae los nutrientes de esa comida. Bueno, la palabra de Dios es nuestro alimento y nosotros tenemos que tener exactamente esos mismos procesos. ¿Qué dice el Salmo 1, versículo 1 al 3? Bienaventurado el hombre que se deleita en la palabra de Dios, que en la ley de Dios medita de día y de noche. Nosotros necesitamos deleitarnos en la palabra de Dios, que sea su delicia meterse en la Biblia. Esto está muy enredado. Bueno, ese es el equivalente al pedazo de carne duro, con el gordo ahí, ¿cierto? Entonces le da más muela, entonces más le dedica tiempo a meditar, a estudiar, a mirar cómo es. Necesitamos reflexionar en la palabra que estamos estudiando. El mensaje de hoy en la mañana, o para efectos prácticos cualquier otro mensaje, no podemos simplemente decir, ay, me gustó el mensaje de hoy, estuvo muy claro. No, yo necesito meditarlo, analizar, reflexionar en él, darle vueltas, conversarlo con alguien más y aterrizarlo a nuestra vida, ¿sí? Entonces, por favor, necesitamos hacer ese compromiso con la palabra de Dios, no solamente con estudiarla, sino con deleitarnos en ella, con reflexionar y aterrizar a nuestra vida para ponerlo en práctica. ¿Listo? De pronto algún ajuste que hacer allí en nuestro tiempo con Dios para que vayan tomando nota. Otra característica de los discípulos es que han creído que Jesús es el Hijo de Dios. Dice el versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti,
porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Aquí estamos hablando de un aspecto de una fe profunda, una fe muy firme, muy arraigada en el Señor. La fe en Jesús es una fe que está basada en hechos históricos. Las páginas de la Biblia, las páginas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento son hechos históricos, verídicos, comprobables por otras fuentes alternas como historia. Son acontecimientos reales que tuvieron testigos presenciales. Los primeros discípulos de Jesucristo caminaron con Él en la tierra, vieron con sus propios ojos los milagros y señales y prodigios que hacía Jesucristo. Vieron con qué amor y misericordia Él sanaba a las personas, cómo se acercaba y les hablaba. Ellos vieron de primera mano, escucharon de primera mano la autoridad con la que Jesús enseñaba la palabra, cómo confrontaba a los escribas y fariseos, los expertos en la Biblia de esa época. Fueron testigos de cómo se cumplieron una a una las profecías que hablaban del Mesías. Fueron testigos de la muerte en la cruz. Estuvieron con Él compartiendo después de la resurrección. Estuvieron presentes en el momento en que ascendió a los cielos. Y todo ese testimonio lo registraron en las palabras que nosotros encontramos a lo largo de la Biblia, para que nosotros vengamos a estas palabras y tengamos también la evidencia testimonial de ellos. Y entonces nuestra fe esté firmemente cimentada en Jesucristo, no podemos dudar. Como dice allí, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino del Padre, que vino a morir en mi lugar en la cruz. Creo que es el Hijo de Dios que levantó de los muertos y que ahora está en el cielo como Rey de Reyes y Señor de Señores, y que viene por nosotros para llevarnos a la eternidad con Él. Y eso es lo que está hablando allí, una convicción, absolutamente convencidos de la vida y obra de Jesucristo, de sus promesas que están por cumplirse. Porque es que si nosotros no estamos plenamente convencidos de quién es Jesucristo, si no entendemos que es Dios y que nuestra vida está rendida a Él, ¿cómo vamos a vivir para Él? ¿Cómo vamos a vivir con la mirada puesta en el reino de los cielos, en las cosas de arriba, como nos dice la Escritura, si no estoy firmemente convencido del reino venidero? Y sigo con la mirada puesta en las circunstancias de este tiempo presente, en las necesidades materiales. No tiene ningún sentido. Mira lo que dice Hebreos 11, versículos 13 al 16, hablando de hombres como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, hombres que, si lo miramos desde la perspectiva humana, tuvieron poder, riquezas, fama. Y mira lo que dice de estos hombres. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. De ninguna manera ellos se aferraron a sus títulos, a las tierras donde habitaban, al dinero, a todas las cosas que tuvieron. No se aferraron a nada de eso. ¿A qué se aferraron? A las promesas de Dios. Tu reino viene, Señor, y yo quiero es tu reino, tu patria celestial. A mí de este mundo nada me importa. Y eso
¿cómo se llama? Eso es un caminar de fe, y esa es la fe que caracteriza a los discípulos. ¿Por qué los discípulos lo dejaron todo por Jesús? Porque dijeron, caramba, es que esta vida en la tierra, esto no sirve. Yo voy es para la vida eterna y necesito concentrarme en la vida eterna y hacer tesoros en la vida eterna. Mi vida realmente es allá. Aquí estoy para servir al Señor, para glorificarle, para asegurarme de que tengo la vida eterna. Entonces, asegurémonos nosotros, como discípulos de Jesucristo, de que nuestra fe esté bien cimentada en su palabra, bien arraigada en el conocimiento de Dios. De modo que como los discípulos de Jesucristo, si somos discípulos tenemos que tener la misma conducta. No nos aferremos a nada. No busquemos nada de este mundo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las añadiduras, las necesidades de este tiempo, vendrán como consecuencia. Entonces, afirmemos nuestra fe en el Señor y vivamos consecuentemente. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo de lo que caracteriza a sus discípulos. Otro aspecto, y es el aspecto final, ya que vamos a ver en esta mañana, porque no alcanzamos por obvias razones a estudiar toda la oración de intercesión de Jesús por sus discípulos. Continuaremos la semana entrante. Pero el último, el versículo 10, miren lo que dice: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Bueno, eso es consecuente de lo que estaba hablando antes. Y he sido glorificado en ellos. ¿Qué es característica de un discípulo de Dios? Que Jesús ha sido glorificado en él. Entonces valga la pregunta, y tampoco me confiesen, es para que se reflexionen. ¿Jesús ha sido glorificado en ti? De pronto alguno no entiende, de pronto alguno dice sí, porque Dios lo dice con sus discípulos, pero si no ha sido glorificado en tu vida, entonces quiere decir que tú no eres discípulo. Hebreos 1, versículo 3 dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién es Jesucristo? El resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Y estudiábamos recientemente en qué consiste la gloria de Dios. Hace 15 días hablábamos de qué consiste o más, qué consiste la gloria de Dios. Y hablábamos de que adorar a Dios, glorificar a Dios tiene que ver con la exaltación, con la adoración, el reconocimiento que nosotros tenemos de Dios. Pero más puntualmente la palabra gloria, la gloria de Dios, tiene que ver con la revelación del carácter de Dios, con quién Él es y cómo Él se muestra. Y entonces eso crea una reputación de Dios, es decir, ¿quién es Dios? Esa es la gloria de Dios. Entonces la gloria de Dios es la revelación de su carácter, de su presencia. Entonces valga la pregunta nuevamente: ¿cómo es que Jesús ha sido glorificado en sus discípulos? Romanos 8, 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que Dios, cuál es el propósito de nuestro caminar diario con Jesucristo? El ser hechos a su imagen. El que nosotros mostremos el carácter de Jesucristo en nuestra vida. Ese es el proceso de renovación, de transformación que estamos viviendo cada uno de nosotros. Ese proceso de santificación es el proceso donde Dios va moldeando el carácter de Jesús en nuestras vidas a través de su palabra, a través de las pruebas, a través de las situaciones que nosotros enfrentamos, para que lleguemos a ser a la imagen de Jesús. Y entonces cuando el pasaje aquí está diciendo que Jesucristo es glorificado en sus discípulos, ¿qué está diciendo? Que en nosotros, sus discípulos, el carácter de Él ha sido moldeado y estamos manifestando el carácter de Jesús en nuestra vida.
Entonces, cuando con mis reacciones, con mis palabras, los demás ven a Jesús en mí, es lo que Jesucristo está diciendo: he sido glorificado en ellos, mi carácter ha sido moldeado en ellos, ellos me representan a mí. Segunda de Corintios, se me olvidó el pasaje, 5:23, dice que miramos a Jesucristo, dice que lo vemos como en un espejo, ¿cierto? La traducción más adecuada sería que reflejamos el carácter de Jesús. No es que nos vemos como en un espejo, sino que reflejamos el carácter de Jesús y que somos transformados en su imagen de gloria en gloria. Entonces, si soy un discípulo de Jesucristo, esta es una característica clara en mí. ¿Cuál? Ese. Ojalá de la versión Nueva Traducción Viviente. Lo dice 3:18. Mire, yo aquí lo tengo. Voy a leerlo. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Aquí es que Jesucristo está diciendo: he sido glorificado en ellos. Los discípulos a los que se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Eres discípulo de Jesucristo? Entonces, esto es lo que está sucediendo en tu vida. Cada día muestras más el carácter de Jesús en la manera como tú vives. Entonces, ¿tu vida revela la presencia de Jesús? Estos son algunas características que reflejan y que nos permiten entender por qué personas es que Jesucristo ora. ¿Por qué personas es que Jesucristo está intercediendo? Porque Él no ora con toda la gente, no ora por todas las personas del mundo. No ora por todas las personas que asisten a una iglesia. Él ora por sus discípulos, por los que ahora son de Él y están en Él. Y estas son las características que Jesucristo está hablando con el Padre y resalta para que nosotros podamos leerlas, evaluarnos y decir: estoy plenamente identificado, o estoy ahí medio más o menos. Necesito hacer unos ajustes en mi vida de fe, en mi vida de oración, en cómo me meto con la palabra, cómo la estudio, cómo la reflexiono, en que sí estoy orando como Jesucristo en todo momento, en todo lugar, por toda situación. ¿Sí? Que estamos allí en la presencia, sin sacarle excusas que estoy cansado, que es que tengo un día muy ajetreado. Que venimos delante de Dios con una absoluta confianza, pero también con una absoluta reverencia de que no somos sus iguales. De que hemos escuchado la palabra de Dios y como discípulos también estamos hablando la palabra de Dios. De que hemos creído en Él y como consecuencia mi fe, como los patriarcas, me lleva a vivir mirando una patria por venir, una vida totalmente de fe, fundamentada en fe, donde Jesús es glorificado constantemente a través de mis pensamientos, de mis palabras, de mis reacciones, de mis acciones, en todo momento. Entonces, familia, que estemos nosotros en esta semana meditando en esta palabra que el Señor nos ha hablado, y que la semana entrante, cuando estudiemos cuál es la petición, por qué es tan relevante que Jesucristo pida esto por nosotros, entonces vengamos con esa seguridad de sí, Señor, estoy haciendo esos ajustes, gracias, y bueno, podamos estar confiados delante de Él. Os invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar.